4 dedos de frente. Sigo escuchando y cada vez que escucho el título de este programa me puedo imaginar a la increíble audiencia que nos escucha y que espero que sea creciente cada semana. Amigos, muy buenas tardes. Yo soy Mone Gil y agradezco que cada jueves sintonicen este programa. Tengo la sospecha de que es porque están, como yo, ávidos por saber más, por ser mejores a toda hora y por trascender, por ser curiosos y por no envejecer, porque eso es, siempre lo he dicho, la juventud también creo que radica en estar siempre curiosos y haciéndonos múltiples preguntas. Yo creo que el día que nos dejemos de preguntar, comenzamos a morir un poco. Así que gracias nuevamente por estar sintonizando 4 dedos de frente 95.1 FM. Bueno, siendo las 2:30 de la tarde, de jueves 11 de octubre, quiero hoy citar algunas frases aisladas que espero que sintonicen con cada uno de los que hoy escuchan. Todos los actos incorrectos vienen de la mente. Si la mente cambia, ¿cómo podrían permanecer esos actos? Les diré otra. Mejor que 1000 palabras vacías, una palabra que traiga paz. Aquí otra. El odio no se termina con odio, se termina con amor. Es la regla eterna. Estoy dando algunas señales o guiños para que entremos de lleno en este gran programa que me honra muchísimo y que estoy segura que seré distinta una vez que culmine. Vamos directamente al tópico atípico. Se me está bailando esto. Bueno, pues para quienes ya escucharon estas frases que parecen aisladas, pero tienen vínculo con nuestra vida diaria, con lo que somos, con lo que pensamos, con lo que sentimos. Sí, hoy el tema es budismo tibetano. ¿Qué les parece? Para ello voy a dar algunas notas que me gustaría que guardáramos en nuestro acervo para tener un poco más de contexto, porque se vale no saber absolutamente nada, pero no se vale quedarse así. Una vez que ya entramos en materia, necesitamos más. Es como cuando nos acercamos en la arena y mojamos nuestros pies por primera vez con el agua del mar, como que necesitamos saber más, saber qué es incluso zambullirnos, sumergirnos en el agua para después poder decir me gustó o no me gustó. Bueno, la región del Tíbet, para todos, está situada en la meseta tibetana, al noreste del Himalaya, en Asia. El Tíbet es la región más alta de este planeta, su altitud media es de 4.900 metros. De hecho, como sabemos, es en la región del Tíbet donde se encuentra el famosísimo monte Everest, de 8.848 metros, justo en la frontera con Nepal. Se sabe que la meseta del Tíbet lleva habitada al menos 21.000 años, pero una invasión de inmigrantes neolíticos del norte de China, sobre el año 3000 a.C., fue reemplazando a la población original. Tras el paso de distintos reyes, el pueblo tibetano fue convirtiéndose al budismo, hasta que llegó a establecerse como una religión oficial del Estado, casi al mismo tiempo que el poder y la extensión territorial del Tíbet aumentaba hasta cruzar las fronteras, llegando en el año 763 hasta lo que hoy conocemos como Xi'an, capital de la dinastía Tang. A los ojos de los tibetanos, voy a dar puntos aislados porque para ello tengo al invitado experto en esta materia y creo que tenemos que ahondar más con él, pero a los ojos de los tibetanos el Dalai Lama lo es todo. Él es el gobernador temporal y también la cabeza espiritual del Tíbet. Los tibetanos siempre han tenido en sus recintos una fotografía enmarcada del Dalai Lama. Los Dalai Lama reciben desde su infancia una esmerada enseñanza que cubre todos los ámbitos de la vida budista. Aprenden a meditar y siguen un difícil curso de estudio y de práctica. Cuando un Dalai Lama llega a la mayoría de edad, por lo general conoce ya muy bien todos los aspectos de su tradición. Y no obstante, a pesar de su saber, fíjense esto, su autoridad y su prestigio nunca es visto como una suprema autoridad doctrinal. No es el responsable de establecer un modo de practicar. La posición del Dalai Lama, para tenerlo más claro, dentro del budismo tibetano, no es análoga, por ejemplo, a la del Papa de la Iglesia Católica Romana. El Papa, en este caso, define la moral y el dogma, pero el Dalai Lama no. Esto es nada más un pequeño dato para ya entrar, ahora sí, con nuestro gran invitado, a través de mucho gusto.
Bueno, antes de que entremos en un proceso de meditación a través del OM, vamos a presentar a nuestro gran invitado, un joven con apenas 4 décadas de vida y un año más, madrileño. Madrileño. Aquí te pido que te acerques un poco. Él es Daniel Badrán. Daniel tiene 41 años y lleva 8 dedicado completamente al budismo. Él es estudiante directo del Dalai Lama, ya platicaremos. Bueno, directo, ¿has estado con el Dalai Lama? ¿Has podido...? He estado en algún curso con él, pero bueno, ojalá pudiese ser más directo. Más directo todavía, por supuesto. Bueno, pero tócalo así fuerte cuando lo debas saber, de mi parte. Y desde hace 3 años Daniel es director del centro Nagarjuna, lo voy a pronunciar así, Nagarjuna, se escribe Nagarjuna con J, pero se pronuncia Nagarjuna de Madrid, que son estudios tibetanos, pese a que de mucho tiempo atrás Daniel ya era voluntario de este centro. Recién graduado en psicología, Daniel se ha especializado en osteopatía y se dedica también a las terapias naturales. Bienvenido, Daniel. Bien hallado. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. He de decirte que he pensado mucho en ti, te imaginaba de una manera o de otra y has roto todos mis esquemas. Tal vez esperaba encontrar a un monje tibetano, ¿no? Carente de pelo, envuelto en una túnica roja, y te encuentro como un joven cotidiano, disculpa que te lo tenga que decir, pero prefiero decirlo al aire, y me encanta por tu paz, porque no está estigmatizado, porque no tenemos porque quizá quienes estamos un poco todavía lejanos del conocimiento del budismo tibetano, pues tenemos estos, no sé si son prejuicios o etiquetas o ideas preconcebidas. Sí, bueno... ¿Te acercas? Gracias. No, muy bien. Bueno, a veces llevo el pelo rapado. Sí, también, con una muy buena barba, por cierto. Sí, pero bueno, realmente la apariencia no es lo importante porque, bueno, como tú bien sabes, hemos estado hablando antes, realmente esto es una práctica interna, es una práctica interior y el aspecto no es importante. Eso sí es cierto, los monjes, y me hubiese gustado que hubiese venido algún monje aquí a hablar también contigo y con los oyentes. Pero bueno, los monjes tienen que llevar una estricta vestimenta, que es el hábito, el famoso hábito, que unos lo llevan color naranja, otros azafrán, que en este caso es azafrán, el budismo tibetano, y luego con el pelo rapado, pero vamos, está abierto a todo el mundo, nadie tiene que vestirse de ninguna manera, todo el mundo que quiera conocer y que quiera investigar, incluso sin la necesidad de ser budista, puede acercarse aquí y conocerlo. De hecho, creo que es hasta, sin ser budista, qué delicia que brindes esa libertad, ¿no? Yo creo que hoy habrá muchos curiosos y estoy segura porque todos deseamos, yo creo que no hay persona, y si conoces a alguien me lo dices por favor, pero todos deseamos, yo hace rato decía placer, felicidad, pero diste perfectamente con una palabra, gozo. Quizá la buscamos de una manera equívoca, pero al final creo que no existe persona en este mundo que quiera prescindir del gozo. Sí, efectivamente. Si uno escucha al Dalai Lama, las enseñanzas del Dalai Lama o Lama Zopa Rinpoche, que es el director espiritual de nuestra organización, siempre te van a decir lo mismo, que todo ser humano, da igual su raza, condición, género, del país al que pertenezca, si es religioso o no lo es, todo el mundo, todo ser vivo, incluidos animales y demás seres que no vemos, todos aspiramos a la felicidad. Todos. Y ese es nuestro objetivo, el único que hay. Si todo lo redujésemos a una sola palabra, sería a un solo objetivo, sería búsqueda de la felicidad. Todos queremos encontrar la felicidad. Ahora, el problema surge cuando, ¿cómo la buscamos? ¿Dónde la buscamos? Y ahí es donde ya entran las diferentes filosofías, las diferentes religiones, o incluso la ausencia de religiones, como los ateos o los agnósticos. Pero siempre detrás de todo hay una búsqueda de la felicidad. Y eso es lo más importante. Y mencionaste caminos que yo encuentro sanos y loables, pero también hay otros caminos en donde me imagino que de manera confusa la gente cree, voy a dar un ejemplo así vago, de estupefacientes o de otro tipo de placeres efímeros, en donde cree
que allí podría encontrar, de esa búsqueda podría encontrar respuestas. Claro, lo que nos encontramos ahí es lo que precisamente hablábamos. Estas personas siguen buscando la felicidad a través del alcohol, a través de las drogas, a través... Claro, lo que ahí nos encontramos es una confusión de lo que es la felicidad a la que realmente podemos aspirar, que es la felicidad última de la que habla la religión, el budismo, el judaísmo, el cristianismo, cualquier religión aspira a esa felicidad última, pero muchas veces la confundimos con la felicidad inmediata, que es la felicidad que puede aportar... Efímera. Efectivamente, la efímera, que es la que puede aportar una copa, cualquier otra droga, o no solo eso, la televisión, o... Sí, paliativos. Efectivamente, cosas que sí nos dan un momentito de alegría, que acabamos confundiendo con esa felicidad última, que es a la que todos deberíamos aspirar y a la que en el fondo todos aspiramos, pero como no la conocemos, nos confundimos el camino. Así es. Sí, estoy completamente de acuerdo y me gusta cuando mencionas que no solamente el hombre como hombre mismo, sino cualquier especie que incluso subestimamos de estar viva y está viva, como una piedra. Y entonces es donde caigo en la cuenta que el día de hoy, el tema al que estamos aludiendo, es un tema que a todos nos concierne, y eso no nos hace ni tibetanos, ni islamistas, hoy no tenemos etiquetas. Hoy quisiera que fuéramos simplemente la especie que está buscando constantemente el estado óptimo, que es el estado de la felicidad, de la luz. Efectivamente, una de las cosas importantes en el budismo, en la que insiste mucho, es que realmente nos confundimos en la realidad, nos confundimos en esa búsqueda de la felicidad porque lo etiquetamos todo. Pero claro, al final acabamos confundiendo la realidad con la etiqueta. Acabamos confundiendo el mapa con el camino, o el mapa con el terreno. Entonces ya estamos mirando en otra dirección, diferente a la que tenemos que mirar. El mapa es un mapa, las indicaciones son indicaciones, pero el camino hay que andarlo. Sí. Te voy a contar algo curioso, Daniel, y a nuestros queridos oyentes, y esto no tiene ningún dejo de crítica, al contrario, seguramente habrá quienes se sientan identificados con ello, pero al saber que este programa trataría del budismo tibetano, que ya tiene semanas planeado, por supuesto, pues lo compartí con una persona que suele tener depresiones, y por lo poco que la conozco, pareciera tener un estado constante de, no sé si decir infelicidad, yo no puedo juzgar eso, pero por lo platicado. Y entonces la invité a escuchar el programa, y al decirle el tema es budismo tibetano, su reacción fue, uy no, qué miedo. Y me imaginé entonces una óptica, sí, tal cual una tienda donde se venden anteojos, y que tenemos hoy la oportunidad de elegir el anteojo que es multifocal, y que muchas veces traemos uno que solamente nos permite ver, pero lo más ínfimo, minúsculo, y que hoy, y espero que cada programa de una manera distinta, pudiéramos imaginar que estamos eligiendo más y más lentillas, que no nos quitan de la que ya teníamos, la amplían, no la suplen. Y eso lo quiero dejar hoy muy claro para la audiencia. Esto no pretende mover a nadie de donde se encuentran sus principios, sino ampliar su visión, sus horizontes, su GPS, su camino. Efectivamente, si uno, por ejemplo, escucha al Dalai Lama, que es la figura más reconocida del budismo tibetano, y que incluso gente que es atea o de cualquier otra religión le tiene un respeto tremendo, si uno realmente atiende a las enseñanzas, siempre va a hablar con un vocabulario y con unos términos que cualquier persona de cualquier condición, de cualquier religión, se puede identificar con ellos. Por eso hablamos al principio de la felicidad, de la compasión, del amor, del gozo, porque es que no necesitan la etiqueta de, no, es que soy budista, yo medito en la felicidad. Bueno, pero es que yo soy cristiano y yo busco la felicidad, pero la busco en Cristo. Yo soy musulmán, busco la felicidad también, pero la busco a través del Corán y a través del profeta. Y el judaísmo, el hinduismo, todo es igual. Pero por eso hay que quitar
un poco la etiqueta de si budismo tibetano o cristiano o católico, que son etiquetas que al fin y al cabo, como una buena etiqueta, nos va a confundir. Sí. Nos vamos a centrar más en la etiqueta que en el fondo. Entonces, hay que eliminar, hay que abrir un poco el horizonte y simplemente, al fin y al cabo, son diferentes vehículos para ir a un sitio. Yo quiero ir por ejemplo, a México. Pues tengo muchas opciones. Puedo ir en avión, puedo ir en barco, no muchas más, porque en México hay que cruzar, pero bueno. En cohete, pero no sabemos. Claro, efectivamente. Puedo elegir cualquier opción. Pero no es ni mejor ni peor. Unas tardarán más, otras tardarán menos, unas me llevarán por un sitio, otras me llevarán por otro, pero al fin y al cabo voy al mismo sitio. Pues las religiones y demás lo que hacen es llevarnos al mismo sitio, pero por caminos diferentes. Y pueden complementarse. Por supuesto. Fortalecer nuestra fe en algo. Porque... Recuerdo en eso que lo dicen, me hace gracia porque leyendo un extracto de Lama Yese, que es uno de los que es junto con Lama Zopa, es uno de los fundadores de nuestra organización, la FPMT, sí. que estamos en todo el mundo. Pues Lama Yese, que nos dejó en el 1984, Lama Yese, recuerdo un extracto de un escrito suyo que decía, bueno, es que el budismo no es para budistas. El Buda no hablaba para budistas. De hecho, contaba una anécdota que estaba él en unas enseñanzas y se le acercaron dos señoras mayores después de las enseñanzas y le dijeron, gracias a usted somos mejores cristianas. Y él lo cuenta porque en el fondo es eso. No se trata de que alguien se convierta al budismo y diga, no, cámbiate. No se tiene que cambiar. No, para nada. El cristianismo tiene absolutamente, o cualquier otra religión tiene absolutamente todos los medios suficientes para cualquier persona. Pero sí es cierto que el budismo, a través de su análisis, a través de su profundización en ciertos términos, puede hacer que una persona conecte más con su propia religión. Sí. Y eso es lo importante. No, lo importante no es la etiqueta de budismo tibetano, chino, japonés, o tailandés, o budismo no budismo. Eso no es importante. Lo importante es de lo que habla, de lo que cuenta y de lo que ofrece. Y de lo que cada uno puede hacer con esas herramientas. Pero no hay que cambiar nada. O sea, me refiero, si uno es cristiano puede ir a unas enseñanzas budistas y seguir más, y ser más cristiano. O ser mejor, incluso entender mejor ciertas cosas que a lo mejor por lo que sea, pues no las entiende. Yo mismo, mi ejemplo, que vengo un poco aunque crecí en un colegio católico, o sea, me crié en un colegio católico y demás, yo era agnóstico, ateo y demás, bueno, me acerqué al budismo y gracias al budismo entiendo cosas que antes no entendía cuando me hablaban del Nuevo Testamento o incluso del Antiguo Testamento. Ahora las entiendo mejor y ha cambiado mi visión. De ser una visión negativa, se ha transformado en una visión muy positiva, porque ahora lo entiendo. Pero ¿lo entiendes y lo aceptas? Claro que lo acepto. ¿Lo respetas y existe para ti una figura superior, un ser supremo? ¿Cómo lo podamos llamar? En el budismo existen... Es que en el budismo, a diferencia de cualquier otra religión, ahí es donde entramos en el aspecto diferencial del budismo. El budismo no cree en un Dios creador, no cree en un ente que haya creado todo, pero sí cree en la trascendencia de cada uno de nosotros. Es decir, todos tenemos el potencial de convertirnos en Buda, de iluminarnos y de acabar con el sufrimiento, no solo el nuestro, sino ayudar a eliminar el sufrimiento de los demás. Pero no cree en una figura que esté por encima. Esa es la gran diferencia. En el resto, exactamente igual, porque hay infierno, hay cielo, hay diferentes estados, pero depende no de un ser superior, sino de uno mismo. Lo que vamos fabricando. Y estas mujeres que, por ejemplo, te dijeron esto, o dijeron aquella anécdota, ¿no?, que platicabas, me permitió ser ahora una mejor cristiana, no pierden su eje, a su ser supremo, a Dios, a Cristo, pero fortalecen a través de la práctica diaria
de nuevos valores, del ejercicio de creerse a imagen y semejanza de algo, o no, pero es válido. Y entonces tampoco, lo lindo aquí es que no hay una negación, hay un respeto a todos, que eso lo quiero enfatizar, es ecuménico, y por añadidura le viene bien a todo el mundo. A todo el mundo, porque realmente en el budismo los grandes maestros, al no estar cerrados a nada, siempre lo dicen, el budismo puede ser una herramienta, puede ser una religión para el que se sienta budista, pero puede ser una herramienta para todos los demás. Por ejemplo, Lama Zopa Rinpoche, que además tenemos la suerte de que va a venir ahora a dar unas maravillosas enseñanzas a Madrid. Lama Zopa Rinpoche, uno de sus personajes favoritos, si se puede llamar personaje, no me gusta, pero se entiende, es San Francisco de Asís. Lo adora. Y hay mucha gente que le regala figuras de San Francisco de Asís, y él las tiene, él las tiene incluso en sus altares, las pone. Y hay maestros budistas que tienen una predilección por el muy grandes, ser, muy elevados, que a lo mejor tienen en su altar, tienen a un San Francisco de Asís, a una virgen, o a una virgen, claro. Pero ¿por qué no? Si son seres santos también, por supuesto. Son seres muy especiales. ¿Por qué vamos a tener esa etiqueta? No, es que como es cristiano, no, para nada. Son seres maravillosos, son seres que han tenido una trascendencia y un beneficio enorme para el resto de los seres. ¿Por qué vamos a apartarlos? Me encanta, porque eso es fondo más que forma. Y te agradezco mucho, Daniel. Vamos a una pausa, la única que tiene el programa, y vamos disfrutando lo que acabamos de escuchar, digiriendo, porque necesitamos procesar todo esto para seguir metiendo a nuestras neuronas y a algún rincón del alma, aunque suene intangible, todo lo que nos estás compartiendo. Ya volvemos, no se vayan. Esto es Cuatro Dedos de Frente, estamos hablando del budismo tibetano. Uy, no sabes cómo acabo de adorar lo que acabas de decir. Es que esto, probablemente la audiencia, a mí me dicen siempre, estás en intereconomía de derechos. Y digo, bueno, a lo mejor sí, porque la emisora se ha inclinado a las derechas, pero eso aquí ha venido de izquierdas, de derechas, porque no hablo de política. Entonces digo, qué curioso que tenemos a todo le ponemos como esta botella. Voy a acercar un poco la cámara. Alguna persona me lo ha comentado, pero claro, la respuesta es... Si me están invitando... La respuesta, además, yo voy a hablar de budismo, todo el mundo tiene derecho a escucharlo, y si beneficia a alguien, me da igual. ¿Por qué? Porque además hay un texto muy bueno, muy profundo del budismo que dice, un bodhisattva, digamos, sería un ser que se ha comprometido a volver a renacer y ayudar a los seres a renacer. Por supuesto. Hasta que ya no queden más seres, hasta el último de los seres. De hecho, el Dalai Lama por eso renace. Pues el Dalai Lama se comprometió a seguir viniendo hasta que el último ser se iluminase. O sea, que vamos a tener para el rato. Y dice, dicen que van a encarnar 1000 Budas y vamos por el segundo, todavía no se ha encarnado el tercero, así que... Vamos por el segundo, y por Dalai Lama el 14, ¿cierto? El 14 de Dalai Lama, efectivamente. Entonces dice ese texto, un bodhisattva, 1000 Budas. ¿Y vamos por el tercero? ¡Hombre, paciencia! No, creo que el Maitreya va a ser el tercero. El Buda Sakyamuni es el segundo. Histórico, no es el único. Es que no es el único Buda. ¿Te puedo pedir un favor, Lara? Dime, sí. Acerqué la cámara porque me están escribiendo en Facebook que no te escuchan casi. Es que yo tengo la culpa. No, tú estás bien, no es tu culpa. Tú estás escuchándote muy bien a nivel radio, pero les gustaría mucho escucharte de otros sitios. Y estoy viendo que mi micrófono sirve para lo mismo que nada. Así que... Vale. Vamos a intentar. Entonces, ese texto dice, un bodhisattva no discrimina. Porque si discrimina ya no es un bodhisattva. En automático, se descarta solo. Si yo digo, a este sí, a este no, claro, no puedo. Claro, tengo que ayudar a todos. Ya en automático. No es que me considere un bodhisattva, pero esa es la... Pero es como el que dice, soy modesto, pues ya no. O yo solo respeto a los que me respetan. Ya no. Yo soy buena persona hasta que me... Dejo de serlo porque otro, claro. Entonces no eres buena persona. Como siempre, muchísimas gracias, Miguel, en controles, en cabina, siempre encontrando adecuados los sonidos, la ambientación. Te agradezco muchísimo y estamos aquí con Daniel Badrán hablando de budismo tibetano
con mucha paz, y ahora vamos a subir más nuestra voz porque estamos también en vivo en Facebook Live a través de la página @Monegil Comunicación. Sí hago el anuncio, nunca por un fin comercial, sino porque conozcan también que existe el medio visual para quienes no se encuentran en España y puedan disfrutar pues de todo este acervo, de todo este contenido que va más allá de la cultura. Yo siempre hablo en Cuatro Dedos de Frente de cultura, pero esto sí tiene cultura, pero además tiene espiritualidad, que también yo creo que es un camino que nos lleva a todos a lo que estamos buscando, que es la felicidad completa, permanente, no intermitente. Platicábamos fuera del aire, Daniel y yo, para que tengamos una idea de cuántos Budas nos faltan para poder alcanzar todos la plenitud. El Buda va a seguir y seguir hasta que todos alcancemos la máxima conciencia. Esto es algo que todo el mundo se piensa, que Buda solo hay uno y realmente... Siddhartha Gautama, todo el mundo. Siddhartha Gautama ha sido si no me equivoco, porque a veces me fallan los números, creo que ha sido el segundo. Pero claro, esto vamos a matizarlo. Están los Budas que se han manifestado. Entonces, Buda Gautama se ha manifestado, pero es la segunda manifestación de un Buda, que no es el mismo que se había manifestado previamente, que eso mucha gente no lo entiende, porque se piensa que solo hay un Buda, porque solo hay se supone que nosotros estamos renaciendo a través de los tiempos, desde el sin principio. Entonces, realmente ha habido y hay múltiples Budas con nosotros. No los vemos de manera simultánea. Sí, porque no los vemos, es que a lo mejor nos podemos encontrar una persona, una mujer en la calle y es un Buda. Se ha manifestado en forma de esa mujer, pero es un Buda. ¿Qué pasa? Que no todos los Budas dan enseñanzas como lo que hizo Buda, Siddhartha Gautama, que dio enseñanzas, nos dio la forma, un vehículo para que todos lo podamos utilizar e iluminarnos. Pero hay múltiples Budas que están continuamente ayudando a todos los seres de la manera más anónima y más increíble. Entonces, se dice que, bueno, mucha gente conocerá, habrá oído el nombre de Maitreya, que ese será el tercer Buda que vendrá, pero más adelante, muchísimos millones de años adelante. Y cuando lleguemos al 1000, ¿qué va a pasar, Daniel? Yo espero que ya todos los seres sabidos y por haber, todos estemos iluminados. ¡Qué bien! Pero es lo que se dice en la tradición, y por eso yo muchas veces cuando cuento a amigos míos y demás, que todo el mundo dice, no, porque el Buda... No, pero es que no ha sido el único. Para que entendamos que ese potencial lo tenemos todos. ¿Podemos aspirar a ser iluminados, a ser Budas? Todos. No hay ningún ser, por pequeño que sea o por miserable que sea su existencia en estos momentos, porque tenga una mala existencia o por cualquier motivo, por el motivo que sea, que no aspire, que no tenga el potencial para convertirse en un Buda. No hay ni uno solo. Qué esperanzador y qué incluyente. Yo creo que entonces tendré ya que hacer omisión a la pregunta que seguramente todo el mundo se hace, que es una pregunta cliché, en cuanto a si el budismo tibetano es una religión o una filosofía. Yo creo que lo has respondido claramente, lo veo más como una filosofía, porque es una religión, pero se lleva con todas. Claro, yo con esta pregunta me he encontrado con discusiones con muchas, pero ya no discuto, realmente para mí es una religión. Pero si alguien me llega y me dice que como no tenéis Dios, no es una religión, porque religión viene del latín religare, que es volverse a unir con Dios, y demás, sois una filosofía, digo, perfecto. El Dalai Lama lo dice, yo soy un filósofo. Entonces, ¿qué más da? Hablábamos antes de las etiquetas. Es que da igual. Es que no me va a cambiar internamente que alguien me diga que lo que hago yo es una filosofía. Pero es perfecto, ¿vale? En este caso particular, Daniel, sí ha lugar a aquello que dice el fin justifica los medios. En este caso, yo no soy muy afín a esa frase cuando se cree que aplica para todas las circunstancias, pero en este caso el fin es la luz, la trascendencia, la felicidad completa, permanente, y los medios son lo que hemos estado platicando. Claro, es que además me gusta que hayas utilizado la palabra inclusivo,
Porque el Dalai Lama incluso últimamente menciona que a lo mejor en el siglo XXI a él le gusta mucho discutir con científicos y cada 2 años suele tener charlas con científicos y para, para establecer puntos de conexión. De hecho tiene un libro maravilloso que es El universo en un solo átomo, que habla de ciencia, porque es un apasionado de la ciencia. Si nos cerrásemos solo a la religión o solo al budismo, estaríamos excluyendo a las demás religiones y a la gente que es atea. Pero claro, no podríamos decir que todos tenemos el potencial, y todos lo tenemos. Es que hay personas, claro, digo esto y a lo mejor hay personas que se pueden enfadar porque es obvio. Hay personas ateas maravillosas y personas religiosas horribles. y al revés, Y al claro, revés. da igual. Claro, es que si no, hablamos otra vez de las etiquetas, nos estamos centrando en la etiqueta. No, yo es que como soy budista ya se me presupone bueno, ¿no? Y vegetariano. O no, yo como soy cristiano ya tengo el perdón de... No, hay unos hechos, hay unas manifestaciones, hay una conducta que es la que realmente te podría, y siempre con cuidado, poner la etiqueta. Yo solo soy bueno si hago buenas acciones, Claro. no si predico que soy bueno. Por supuesto. Entonces, Que somos como huellas dactilares, somos únicos e irrepetibles y por tanto tenemos, me imagino, que cumplir ciertas correcciones. Ya me dirás cuál es el concepto que podemos utilizar en el budismo tibetano, pero ciertas correcciones, tenemos que estar en constante, no sé si la palabra sea corrección, personal y me imagino que colectiva. Y al componer nosotros esto que traemos, que somos nuestro enemigo también, pues comenzamos a ser colectivo. realmente en el budismo se insiste mucho que el camino es interno. Yo no puedo pretender cambiar a la gente. Yo no puedo pretender que Pepito se comporte bien. No puedo. Está más allá de cualquiera de mis capacidades. Está más allá de la capacidad del Dalai Lama. Está más allá de la capacidad del Buda. Si esto fuese posible, el Buda ya nos habría iluminado a todos. Claro. Jesucristo, nos habría iluminado a todos. Pero no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no se puede hacer. Entonces uno lo único que puede hacer es siempre observarse a sí mismo y cambiar las cosas malas que yo veo en los demás y que critico. La famosa frase que dijo Jesucristo, que aparece en el Nuevo Testamento: ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en el tuyo. Propio. Realmente te está diciendo esto. Te está diciendo algo que el budismo también lleva diciendo desde el principio. No puedes pretender cambiar a otro cuando el único poder que tienes es sobre tu propia mente. Entonces cambia tu propia mente, y cuando cambies tu propia mente, todo habrá cambiado. Sí, impactarás de manera positiva. Además, ¿quién soy yo Para modificar a otro? Sí. O sea, es que no, ¿con qué derecho? Es que... ¿Con qué poder me otorgo a mí mismo para decir que alguien está haciendo las cosas mal cuando ni siquiera sé por qué está haciendo las cosas? Es que, Daniel, tengo que mencionar a este señor que va pegado a nosotros de manera inherente, que se llama ego, y que va como cubriéndonos con una venda y nos va guiando. Y entonces el día que aprendamos a decirle con permiso, voy por la libre, no te quiero junto a mí, quizá podamos ampliar, quiero preguntarte esto, ¿podemos ampliar o acelerar el proceso? ¿Se puede acelerar el proceso? Decimos, faltan 1000 Budas para llegar a la iluminación, y podríamos acelerar. No es que falten 1000 Budas, vamos a bueno, lo dije... Obviamente que se van a manifestar 1000 Budas. Pero vamos en el eso tercero. se dice. Claro, pero nunca sabemos cuándo nos vamos a poder iluminar. Realmente sí, hay caminos rápidos. Lo que pasa es que requieren, como todo, una dedicación absoluta. Se dice que uno se puede iluminar en una sola vida. En esta misma vida, si tenemos algo que se llama en el budismo el perfecto renacimiento humano, podemos iluminarnos. Pero claro, requiere dedicación absoluta. Requiere enfoque, mucho trabajo, mucho esfuerzo, requiere una determinación, y requiere sobre todo tener el karma para poder hacerlo, claro. Yo puedo querer hacerlo, yo es que me quiero iluminar, y como yo supongo que los que nos estén escuchando y los que no, todos nos queremos iluminar y dejar de sufrir.
pero si no tenemos el karma para ello, no... Karma. Sí, claro. Vamos a hacer la pregunta, ya escucho, qué bien, la pregunta que hace Miguel. ¿Se puede nacer iluminado ya en esta vida? Vamos a entender primero que esta vida es vamos a hablar de la reencarnación. Sí. Estamos viviendo, yo estoy viviendo un número de vidas, tú estás viviendo un número de vidas, no sabemos cuántas. ¿Se puede nacer ya iluminado? Se dice que, por ejemplo, el Buda, Siddhartha Gautama, no se iluminó en esta vida, se iluminó antes y ya cuando vino ya estaba iluminado. Entonces, se puede, claro, un ser iluminado, para que nos entendamos, un ser iluminado ya no es solo que sea liberado de su sufrimiento y ha alcanzado la felicidad, el gozo, sino que además, a partir de ese momento, trabaja para el resto de los seres, para intentar que el resto de los seres se iluminen. Entonces, van a hacer cualquier acción que beneficie a cualquier ser. Y se van a reencarnar de la manera, vamos, más rara posible si es necesario, con tal de poder ayudar a otros seres. A otros seres. Aunque vivan, por ejemplo, una vida para nosotros sería de completo sufrimiento, a lo mejor en África, en una aldea remota, en un país en guerra, ahí podría nacer un ser iluminado si es de beneficio para otros seres. Sí. O sea, su sufrimiento en ese momento no importaría, porque no sufren, son seres que ya no sufren. En las van más allá de lo terrenal, de Entonces, lo que estamos sufriendo. A partir de esa iluminación, lo único que tienen ellos en cuenta es a los demás. O sea, me desprendo del yo. Porque ya no hay yo. Para iluminarte tienes que deshacerte del último obstáculo que hay, que es el yo. Te eliminas el yo, te deshaces del yo. Entonces, como ya no hay un yo, ¿quién sufre? Nadie puede sufrir ya. Entonces, a partir de ahí, tu misión, tus acciones están en el beneficio de los demás. Claro. ¿Puedo aspirar a ser iluminado de manera consciente? Claro. Puedo aspirar a ello, en esta vida, como ya lo hemos platicado. Sí, sí, por supuesto. Ahí, el Buda lo que hizo fue dejarnos un manual de instrucciones. Que gracias a la generosidad de infinitos maestros, entre ellos Nagarjuna, que da nombre a nuestro centro, y ahora para mí los más cercanos, que es Lama Zopa Rinpoche y Lama Yese, que gracias a ellos pues se fundaron estos centros y digamos es mi puerta de entrada es tu llave. Claro, es mi puerta de entrada al Dharma, y otros muchos maestros. Gracias a ellos nos ha llegado totalmente puro y sin corrupción ese mensaje. Ha llegado filtrado de tal manera que alguien como yo lo puede entender y puedo usarlo para la iluminación, pero igual que yo cualquiera. Entonces, para mí es una gratitud enorme hacia todos los seres que desde el tiempos de Buda han seguido manteniendo vivo ese conocimiento, ese saber. Y no solo eso, sino que lo han mantenido vivo, sino que lo han practicado, lo han llevado a cabo, lo han realizado para luego poder venir y arrastrarme a mí hacia ello, enseñarme el camino. O sea, Lama Zopa Rinpoche es de una generosidad impresionante, o sea, inabarcable, o sea, porque es que es... ¿De dónde es? Él es nepalí. Nepalí. ¿Has podido estar con él, sentirlo? He podido estar con él un poquito tiempo el año pasado, curiosamente. Lo que pasa es que esto es muy curioso, porque yo le siento detrás, siento que está siempre él ahí, y ahora espero poder pasar tiempo con él, que va a venir, pues va a estar casi 3 semanas aquí en Madrid, y es un ser que cuando le ves entiendes lo que es un Buda, porque le ves que cada gesto, cada palabra, cada movimiento, todo lo que hace 24 horas por 7 sin descanso, generosidad absoluta, es ayudar. Él tiene su mente puesta ya en los demás y lo ves. Y cuando alguien, porque esto es difícil de entender para alguien, dice, bueno, sí, yo me preocupo de mi familia, pero bueno, también me tengo que preocupar de mí y demás, y sí, podemos decir que es una persona buena, generosa, pero es que cuando
ves a un ser como Lama Zopa Rinpoche con total abnegación y entrega hacia los demás, hacer todo lo que hace, es que te rindes a sus pies y dices... ¿Qué puedo hacer para asemejarme? Fíjate, hablábamos antes del cristianismo de estas señoras. Cuando me eligieron, me propusieron como director y bueno, Lama Zopa lo chequea y dice, bueno, pues de estos el que mejor karma tiene es Daniel. Pues claro, bueno, pues acepto. Pues hubo una frase que hasta ahora a mí me había pasado totalmente desapercibida y es totalmente cristiana, aparece en el Nuevo Testamento o en el Antiguo. Lo primero que me vino a la mente es, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y en ese momento lo entendí, porque es mi sentimiento hacia Él. Con poco tienes un bálsamo, con poco de Él. Claro, sabes que estás protegido, sabes que Él va a velar por ti y te va a... Tiene una compasión tan extraordinaria que te puedes abandonar a Él. ¿Qué edad física tiene, Daniel? Edad física tiene, si no me equivoco, 73. Y está viajando continuamente, incansable. Hace unos años sufrió un ictus y aún así da igual, sigue viajando y por todo el mundo, dando enseñanzas, cuidando a todos los seres, dando consejos. Es incansable, no para, no está, es que no para ni un minuto, pero todo solo por el hecho de beneficiar, solo si puede beneficiar a los demás. Ha perdido aviones porque ha habido gente que le ha parado en aeropuertos y le han pedido consejo y hasta que no le ha dado el consejo que esa persona necesitaba, no se va. Incluso perdiendo el avión. Y ha perdido el avión, o sea que es... Hoy la audiencia que no nos puede ver, me voy a permitir ser como la guía para decirles que Daniel, que está aquí a mi lado, al hablar de ¿qué es un guía espiritual para ti? Al hablar de él, se te iluminan los ojos. Te voy a decir esto, yo no quiero caer en ambigüedades ni en subjetividades, pero el brillo de tus ojos cambió al mencionarlo y hablas como si faltaran las palabras para poderlo definir. Tu respiración, créemelo, yo lo quiero describir porque me contagiaste, sin conocerlo, pero comprendiendo, fíjate, cuando estamos con seres que traen luz propia y que la agradecemos y queremos de ella, no por ambición, sino por alcanzar parte de ese éxtasis que a lo mejor estás incluso ahora describiendo, que esta persona tiene. Va más allá de un avión, va más allá de un ictus, va más allá de la edad física. Es darse, para terminar el verbo, darse. Ya está al servicio de los demás, ya no piensa en el yo. Y para ello, como hoy nos escucha mucha gente que como yo está comenzando con el ABC del budismo tibetano, para bajarlo, para aterrizarlo en conceptos muy básicos, en donde yo creo que siempre es válido tomar nota, escribir, buscar, indagar más allá, quedarse con la duda. Me gustaría hablar de las 4 nobles verdades, que son como una plataforma del budismo tibetano, y que las pudiéramos enumerar simple y sencillamente, no porque sean algo, yo no quiero bajar a lo frío, pero quiero que todos los que hoy nos escuchan, estamos en diferentes, estamos en la misma frecuencia, 95.1, pero los niveles de comprensión y de digestión, si me permites el término, pues son distintos, ¿no? Unos van más rápido, otros están ávidos, otros no tanto. A lo mejor habrá quien diga, ay, no, qué raro programa, la chica que me dijo que le daba miedo. Todo se vale, son emociones. Para poderlo poner en un estándar, ¿podrías compartirnos las 4 nobles verdades del budismo tibetano? Y de frío nada, porque precisamente estas enseñanzas son maravillosas. Son las primeras enseñanzas que dio el Buda, y ahí se resume un poco lo que llevamos hablando todo este rato. Ahí está resumido el cuerpo del budismo. Sí. Realmente Buda se iluminó, estuvo un tiempo que él vio que no podía enseñarle a nadie, porque no había nadie en la tierra que pudiese comprender sus enseñanzas. Hasta que al cabo de unos 40 días entonces vinieron a pedirle que por favor que diese lo que se conoce como el primer giro de la rueda del Dharma, que por eso se conoce como... Y entonces dio enseñanzas a unos ermitaños con los que él había estado viviendo, y la primera enseñanza que dio
como no podía ser otra, eran las 4 nobles verdades. Y él dijo que las 4 nobles verdades, dijo que había un sufrimiento, que todos sufrimos por una serie de razones, y que todo es sufrimiento realmente. El sufrimiento lo abarca todo en esta vida, el famoso samsara, que ese sufrimiento tiene un origen, que el origen tiene que ver más que con las cosas materiales, tiene que ver con cómo nos relacionamos con esas cosas materiales. Y luego que hay una cesación de ese camino, que uno se puede liberar de ese sufrimiento, y que hay un camino para hacerlo. O sea, curiosamente están un poco desordenados. Él no te dice que hay un origen de un sufrimiento y luego un sufrimiento. Él te dice, hay un sufrimiento y luego te dice, y un origen del sufrimiento. Y no te dice que hay un camino y que te libera, sino que te puedes liberar, y para liberarte tienes que andar ese camino. Y eso es lo que realmente... Y encontrar la causa también. Claro, él en ese sutra, que es precioso, da la causa del sufrimiento. Y la causa del sufrimiento básicamente es cómo nos relacionamos con la realidad, que es el apego. Sí. Si nos apegamos a las cosas, no nos podemos liberar. La liberación tiene que estar separada del apego y su contrario, que es la aversión. Que ahí entraríamos un poco dentro de los 3 principales venenos para el budismo. Uno es el apego, otro es la aversión, y en la raíz, detrás de todo eso, como la base que realmente hace que el resto aparezcan, es la ignorancia. Apego, versión, ignorancia. Apego, aversión e ignorancia. Aversión, odio. Se puede ver como, también en otros textos, depende de las traducciones, se puede ver como deseo, odio, ambición e ignorancia. Pero básicamente es eso, es hacia lo que nos apegamos, hacia lo que sentimos aversión, lo que rechazamos, y la ignorancia que hace que no entendamos, pero es una ignorancia, no es de no saber, es de no ver la realidad tal y como es. Sí, no es de cultura. No es de cultura, no. Efectivamente. No por saber mucho ya nos hemos liberado de la ignorancia. Sí, vino la luz. Claro. No. Es saber cómo realmente son las cosas en un sentido último. Sí. No en un sentido convencional, sino en un sentido último. Y en el momento que lo sabemos nos libramos. En el momento que alcanzamos ese conocimiento y lo integramos en nuestra mente, en nuestra corriente mental, nos libramos. Quiero preguntarte, al hablar de desapego, mucha gente que hoy va conduciendo su coche, va llegando a su casa, aspira a tener ya una casa propia, dejar de alquilar. Voy a hablar en este terreno material limitado. Es en el terreno que hay que hablar. En el que hay que hablar, por supuesto, para poder tener una comprensión de las cosas. No significa que nos deshagamos de todo ello, sino que no nos haga infelices el momento en el que dejamos de tenerlo. Efectivamente. ¿Estoy correcta? Hay los 3 pilares, por así decirlo, o los 3 aspectos que se diría del camino budista. Uno es la renuncia, otro es la bodhicitta y otro es la sabiduría. No me voy a meter en ellos porque daríamos para mucho tiempo y preferiría que lo hiciese otro más experto que yo. Pero lo puedo hacer muy someramente. El primer paso es la renuncia, que es lo que habla Buda en las 4 nobles verdades. Esa renuncia, mucha gente lo entiende, pues como me han dicho que tengo que renunciar y que tengo que desapegarme, dejo mi casa, dejo mis hijos, dejo mi familia, Sí, como anacoreta. No. La renuncia estamos hablando de la manera en la que uno se relaciona. Estamos hablando de felicidad. Si yo aspiro a la felicidad última, me tengo que deshacer de alguna manera de la felicidad convencional. Es decir, tengo que renunciar a que mi felicidad depende de que me coma una tableta de chocolate. Perfectamente. No es una condición. O depende de que Pepito o Luisita me miren o me sonrían. No depende de eso. Porque eso es una felicidad condicionada, no última. Y todo lo condicionado tiene la naturaleza de la impermanencia, no dura. Yo aspiro a una felicidad... Con, sin o a pesar de. Yo aspiro a una felicidad superior, suprema, que esa es incondicional. Y para eso tengo que renunciar a buscarla en los sitios donde no la voy a encontrar. Clarísimo. Que es en los sitios... entonces, eso es el apego. Entonces, claro, esto es bueno que la gente lo sepa porque no se trata de... No, yo que si no me voy a una cueva...
no me ilumino. No, te puedes iluminar perfectamente casado con tus hijos o casada con tus hijos. Con una fortuna, sin fortuna, eso es... Y no tiene nada que ver ser rico, ser pobre. Ahí tenemos, por ejemplo, Richard Gere, es uno de los budistas más conocidos, es una persona de fortuna, pero... No vulnera su felicidad no, claro, por la fama ni la fortuna. No, para nada, efectivamente. Y luego hay también gente muy pobre que también es maravillosa y tiene un grado de realización fantástico. Lo que importa no es lo que tengamos o dejemos de tener, sino cómo nos relacionamos con ello. Okay. Podemos volver a enlistar esas 4 nobles, ¿verdad? Sí, el sufrimiento, todo es sufrimiento. Sí. Ese sufrimiento tiene un origen. Estaríamos hablando y se puede disipar. Claro, luego hay una cesación de ese sufrimiento, se puede acabar, se puede eliminar completamente, y hay un camino que nos va a conducir a la cesación de ese sufrimiento. Me falta uno. No, esas son las 4. Sufrimiento. Cesación. No, sufrimiento, origen. Origen, es verdad. El origen es sufrimiento, origen, cesación y camino. Y camino. Perfecto. Y así, ese es el paso. Luego, claro, luego hay enseñanzas más profundas y luego el camino se tiene que andar. Y a ti te pueden decir si uno ve el camino o lee en qué consiste, que es recta palabra, recta intención, rectos medios de vida, recta conducta, recto lenguaje y otros 3, a mí no voy a enumerarlos a todos. Claro, uno dice recta palabra, vale, pero ¿qué significa? Bueno, pues para eso están los maestros, como Lama Zopa, que te dicen, bueno, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que... Así lo puedes traducir. Recta intención se traduce así, se traduce en estos términos. Pues tienes que poner siempre una intención de querer ayudar a los demás. Da igual lo que hagas, pero siempre con la intención y la motivación de ser de servicio para los demás. Me encanta. Y volteo a ver el reloj y me parece, miro el reloj y me parece increíble que no tenga el tiempo para preguntarte del concepto karma, del concepto compasión. Yo creo que este programa tiene que... no reencarnar, sino continuar, porque es importante hablar de la compasión. Y lo puedo hacer muy breve. Sí, por favor. El karma se puede expresar simplemente con el causa-efecto. Es decir, si yo hago una acción X, va a tener un resultado similar. Siembro limones y limones me dan. Claro, efectivamente. Si yo quiero recibir peras, tendré que plantar una semilla de un peral. No puedo sembrar una semilla de un manzano. Si yo quiero que la gente sea buena conmigo, yo tendré que ser bueno con la gente. Que esto tampoco es automático, porque el karma salta de vida en vida. Entonces yo puedo ser muy bueno con la gente ahora y la gente tratarme mal. Pero eso es mi karma previo, con el que yo vengo a esta vida. Perfecto. Tengo que experimentarlo, aceptarlo, pero crear las causas para que en otra vida, en otra reencarnación, experimente unos buenos resultados. Es decir, yo ahora en esta vida lo que voy a hacer es plantar perales. ¿Por qué? Porque en la próxima vida quiero cosecharé, claro. Y la compasión básicamente significa que yo soy consciente del sufrimiento de los demás como del mío. O sea, yo sufro. Empatía. Va más allá de la empatía, porque no solo me pongo sus zapatos, no solo soy consciente de tu sufrimiento, sino que quiero que me dejes de sufrir. Claro. Hay una intención. Mientras que la empatía, bueno, yo sí sufro contigo y probablemente acabes sufriendo igual que tú, pero en este caso no te saqué de ese dolor. Yo no quiero sufrir. Y quiero que tú tampoco. Pero quiero sacarte de ahí. Pero claro, no te voy a sacar simplemente siendo empático, sino que necesito unos medios hábiles que te saquen a ti de ahí y no me metan a mí ahí. Me encanta este programa, me encanta este tema. Me quedo con mucho en el tintero. Daniel, quisiera pedirte, por favor, para terminar y cerrar el programa, que personas que hoy vibraron, sintonizaron, sintieron esta necesidad de escuchar más, de comenzar por un camino, que tal vez con el GPS lleguen más rápido al destino. ¿Cómo podemos encontrarte? ¿En dónde están? ¿Qué se necesita? ¿Qué le puedes decir a la gente hoy? Bueno, pues yo les aconsejaría que se acercasen al centro. Estamos en internet, es Nagarjuna, escrito con J, pero se pronuncia Nagarjuna, madrid.org. Nagarjuna Madrid, Nagarjuna Madrid, todo seguido, .org.
al teléfono también 91-445-6514. Vuélvelo a decir, por favor. 91-445-6514. Y ahí, bueno, estamos a su disposición, dispuestos, pues bueno, a que entren en el camino si están interesados, a que puedan aprender un poco más sobre meditación, sobre budismo, y ahí nos tienen para lo que todo el mundo, para lo que necesiten. Te doy las gracias de todo corazón, si se permite decir así. Gracias a ti por... Y que quede muy claro, si no buscan Nagarjuna, busquen en sus países, en sus ciudades, budismo tibetano. ¿Qué tal que ya encontraron el GPS Fast Track? Rápido. Sí, o pueden buscar la FPMT, que está en todos los países del mundo, o en casi todos, en Sudamérica, en Australia, en Europa, en Asia. fpmt.org, y ahí tiene una relación de los centros más cercanos en su país. De budismo tibetano. Muchísimas gracias, Daniel Bardán. Gracias a ustedes, queridos oyentes, que ya sé que se quedaron con sed de más y por lo tanto trascendieron. Esto fue Cuatro Dedos de Frente. Nos escuchamos el próximo jueves. Un abrazo muy fuerte para todos. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias. Uy, qué problema más.